ciertamente que se le atribuye a dos grandes estrategas militares. Sin embargo, a quien respalda un poco más la historia es a un señor llamado, o que fue llamado, el rey de Macedonia. Estoy hablando de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como usted le conozca. Y cuenta que en una de sus batallas, en una de las muchas batallas de sus conquistas, llegó a un lugar que en aquel tiempo se identificaba como Fenicia, que geográficamente en la actualidad está ubicado allí, el Líbano. Estamos hablando cerca de Israel. Y al llegar cuando desembarcó a ese lugar, se dio cuenta, se percató que el ejército enemigo era más numeroso que los soldados que él llevaba. Entonces, cuando él se percató de eso, tomó una decisión. Yo le pregunto a usted, en nuestro sano juicio, si usted va a pelear con 10 y ve que ahí hay 25, ¿qué es lo más sensato hacer usted? ¿Qué es lo más sensato hacer? Nosotros decimos, más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. No seremos machos, pero somos, decían nosotros, ¿verdad? Y cuando Alejandro Magno se percató de que el ejército contrario era mayormente numeroso, se dice que tomó una decisión. Y la decisión fue mandar a quemar los barcos. Y cuando los barcos estaban ardiendo, llamó a su ejército y les dijo, miren, los barcos se están quemando. No tenemos forma de regresar. No hay manera de regresar. Solamente tenemos una alternativa. Una nada más. Porque solamente podían regresar por mar. Solamente. Entonces la única manera que tenemos para regresar es hacerlo con los barcos de nuestros enemigos. Única forma. Así es que no tenemos otra alternativa más que vencer. El retroceso o la retirada no existe. El retroceso o la retirada no iba a ser una opción. No la iba a ser. Entonces, hermano, a mí me llama la atención porque compartía, creo que fue con los servidores hoy en la mañana, les decía un dato que escuchaba esta semana a través de un predicador, el predicador David Rodríguez, que está allá en Canadá. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon el mensaje, no era mensaje, era preguntas y respuestas. Y entre las varias preguntas que le realizaron, él dio un dato estadístico que realmente después de varios años en el ministerio uno se da cuenta que tiene mucha validez el dato. Y para resumirles todo el cuento del dato estadístico, él les decía lo siguiente a su congregación allá en Canadá, y les dijo, las estadísticas dicen que en los próximos 5 años uno de ustedes ya no va a estar aquí, les decía él. Entonces decía, y no lo digo yo, y no es que yo lo sé, les decía él, sino que la estadística así lo dice, que en los próximos 5 años uno de ustedes ya no va a estar. Y no porque el Señor se lo haya llevado, no por eso, hermano, sino porque muchos toman la decisión, mala decisión, de volver atrás, de regresar a la condición de donde Dios los ha sacado. Ahora, yo esperaría que al escuchar este dato estadístico, usted para nada se sienta aludido diciendo, ¿seré yo, maestro? Esperaría que no sea su caso, ¿verdad? Esperaría yo. O estoy diciendo, 5 años, hasta mucho está diciendo. Yo esperaría que no fuera su caso, hermano. La Biblia dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces la condición del creyente
nunca debería de ser estar a la expectativa, hermano, de regresar o de volver de donde Dios lo ha sacado, sino que la expectativa del creyente tiene que ser, o debería de ser siempre, hermano, ir en avance, ir en progreso, ir, hermano, creciendo en su relación con Dios. La Biblia nos narra un acontecimiento de donde se extrae el título del mensaje de esta tarde, y simplemente se le tituló Mala Memoria. ¿Por qué mala memoria? Porque a veces parecería, hermano, que a nosotros se nos olvida, y se lo voy a resumir, que a nosotros se nos olvida lo mal que paga estar lejos de Dios. Algunos podrían decir, pero mire, hay gente que vive lejos de Dios y no le pasa nada. Hermano, usted no conoce sus corazones. Usted no conoce su interior. Hay gente que humanamente pudo haberlo tenido todo, hermano, y era la gente más desdichada, más solitaria, más triste. Ejemplos, le podemos mencionar cantidad de ejemplos. Uno de ellos que el mundo se conmocionó con él fue este señor llamado Robin Williams. Robin Williams creo que se llama, ¿verdad? Se llamó, perdón. Un tipo carismático. Bueno, su carrera la desarrolló como comediante. Y si era comediante, entonces todo el mundo podría asumir que era una persona, ¿cómo? Feliz. El tipo estaba hundido en la depresión, en la tristeza, a tal punto que terminó quitándose la vida, hermanos. Terminó quitándose la vida. Y para aquellos que les gusta estar al tanto de ese tipo de cosas, otro de los últimos grandes comediantes que la cinematografía produjo, ¿qué tipo solo ver la cara da risa, hermano? Jim Carrey. ¿Sabe usted que estuvo en una tremenda depresión con intentos de suicidio el tipo? Y alguien podría decir, ¿pero qué les falta a esta gente? Tienen dinero. Hermano, ni siquiera cobran miles por sus películas, son millones. Y alguien podría decir que tienen fama, tienen dinero, podrían tener todo lo que quieren. Pero si no tienen a Dios, simple y sencillamente les hace falta todo. 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 Hermano, hay personas que viven en quizás condiciones que para nosotros podrían ser condiciones paupérrimas, ¿verdad? Condiciones lamentables. Pequeñas casitas que parece que ya van a caer. Usted tiene que estornudar afuera porque si estornuda adentro peligra. Se pueda caer eso. Sin electricidad, hermanos, sin tantas comodidades que algunos podemos tener. Y cualquiera diría, no, ¿y qué felicidad va a tener esa gente? Muchas veces la gente tiene más felicidad que nosotros, hermano. Porque yo esperaría que no hubieran aquí gente que su felicidad depende que haya internet o no. No sé si me entiende, hermano. Porque yo tengo un par por allí que cuando se va el Inter, parece que les acaba la vida. ¡Pah! ¿Y a qué hora va a venir el Inter? A uno le dan ganas de decirle, eso es lo que usted pensó, ¿verdad? Hermano, a veces, el creyente comienza a anhelar su vida pasada, olvidando lo mal que allá le fue. El relato que vamos a leer en la palabra es muy interesante porque nos habla de una generación que vio, escuche bien, literalmente vio la manifestación de la mano de Dios, hermano. La vio. Dios los libertó, Dios se manifestó, Dios hizo prodigios, hizo milagros, hizo todo. Y a pesar de todo eso, ¿sabe qué dijeron? ¿Por qué no nos regresamos, hombre? Volvámonos allá donde estábamos. ¿Y por qué mala memoria? Porque se les había olvidado aparentemente que eran allá de donde querían regresar. Pero para no especular más en la historia, abra su Biblia, hermanos, en Números, capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Números, el tercer libro de su Biblia, capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Números, capítulo 14, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? El calor está haciendo su efecto, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces lo leemos, dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 1.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor, como dijeron, volvernos a Egipto? Y decían, versículo 4, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hasta allí y oramos. Padre, en esta tarde háblanos al corazón, instrúyanos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, podemos regresar a nuestros asientos, mis estimados hermanos. La historia que hemos leído es, considero, más que conocida para todos nosotros, y es que Israel, hermano, fue esclavo en Egipto. ¿Por cuántos años, hermano? Poco más de 400 años ellos fueron esclavos en Egipto. Ahora Dios levantó a un caudillo, Dios levantó a un Mesías. Siempre hemos dicho que la figura de Mesías más cercana que los judíos tienen es Moisés, hermano. Es Moisés. Entonces Dios levantó a este personaje y a través de él Dios, hermano, se manifestó. ¿Cuántas cosas vieron, hermano, o vio el pueblo de Israel en ese momento? Estoy hablando en Egipto. Vio tantas cosas, hermano. Y no me refiero solamente a la opresión en la que vivían, porque simple y sencillamente ellos eran esclavos. Cuando hablamos de la esclavitud nos referimos que ellos no tenían voluntad alguna, hermano, ni tan siquiera sobre sí mismos. Si alguien venía, si alguno de los egipcios venía, hermano, y quería quitarle la vida a alguno de ellos, a un hebreo, eso era cualquier cosa. Ellos no tenían potestad sobre su propia vida, sobre nada, eran esclavos. Eran esclavos. Cuando Dios comenzó a manifestarse, hermano, la opresión para con ellos fue peor todavía. Les dijeron: miren, ustedes van a tener que producir la misma cantidad de ladrillos. Antes les dábamos el pasto para que lo trabajaran, ahora tienen que irlo a cortar y van a seguir produciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Hermano, y Dios se fue manifestando. Las famosas 10 plagas de Egipto. ¿Cuál fue la primera, hermanos? Exactamente, la sangre. Y después, hermano, exacto, las ranas. Y después, hermano, exacto, las moscas. Y después, hermano, bárbaros, las llagas. Y después, hermano, la que prevalece hasta el día de hoy, los piojos, ¿verdad? Algunos cuando regresan dicen: de Egipto de venir, ¿verdad? Hermanos, y todo lo que Dios fue haciendo, no lo vea, decíamos por la mañana, para los que vinieron la mañana, decíamos, recuerda esta expresión, y se lo voy a decir continuamente: no a la lectura romántica de la Biblia. No a la lectura romántica de la Biblia. Y no estamos hablando del romanticismo erótico, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos que comprender, o al menos cuestionar el por qué las cosas sucedieron de esa manera y qué tiene que ver, qué significado tiene. Porque las plagas en Egipto no solamente eran, hermano, se manifestaron plagas para convencer a Faraón de que Dios estaba con ellos. No, cada una de esas plagas tenía, hermano, una connotación mucho más profunda. Cada una de esas plagas atacaba el centro religioso, económico, político de Egipto. Porque para los egipcios, hermano, un lugar de suma adoración era el Nilo, porque era el dador de la vida. Entonces, cuando se ataca el Nilo, cuando se atacan las aguas, era un ataque directamente, hermano, a su condición religiosa, diciéndoles: no son los dioses de ustedes, es el Dios eterno. Y por ahí podríamos, hermano, y sería otro mensaje, ¿verdad?, hablar cuál es la connotación de cada una de las plagas en la concepción, en el pensamiento y en la religiosidad de los egipcios. Entonces, el pueblo vio todo eso, hermano. El pueblo vio incluso ese obrar maravilloso y espectacular, en donde Dios le
preservó la vida a todo primogénito que hubiese pintado el dintel de sus puertas con la sangre de un cordero. Ellos salieron de Egipto, hermanos, por mano de Dios. ¿Qué eran en Egipto? Decíamos, esclavos. ¿Hacia dónde los conducía Dios? A una tierra prometida, a una buena tierra, tierra que fluye leche y miel. O sea, algo bueno, hermano, algo bueno. Entonces, cuando ellos experimentaron o ellos tuvieron que enfrentar su primer reto, su reto de fe, porque tenían que continuar creyendo en Dios, su reto de fe, porque Faraón venía tras ellos. Cosa interesante, ¿quién incitó a Faraón a perseguir al pueblo, hermanos? Dios, hermano. Ahora, ¿y por qué lo hizo Dios? Yo siempre le he comparado, es como que un padre, como que una madre se deleitara en asustar y en ver llorar a su hijo. Yo creo que ningún padre normal se atrevería a hacerlo. Dije normal, en sano juicio, sobrio. Creería yo que no. Yo siempre les he contado esa anécdota que salió publicada en los periódicos, hermano. Acá en el país, acá. No sé si todavía existe, porque fue hace varios años. Una tienda de mascotas allá en Metrocentro. Y que la principal atracción de esa tienda de mascotas era una serpiente, una pitón, albina, por cierto. ¿Qué es albina, pato? Chele. Una pitón chele. Una serpiente que creo yo que medía poco más de 3 metros, hermano. Esa era la principal atracción. Entonces, en los tiempos de los colones, a usted le cobraban 25 colones por fotografiarse con la culebra. Si usted quería una mordida, era más caro, hermano. Sí, le cobraban más, por el peligro del animal. Y, hermano, salió en los periódicos, repito, como dato curioso. No sé si decirle si estaba el papá o la mamá. Yo me atrevería a pensar que era el papá el que estaba ahí, que lleva a su niño menor de 2 años. Y la gran pila, porque repito, le cobraban por tomarse fotos con la culebra. Era, o fue mejor dicho, sentar al niño y que la culebra estuviera ahí alrededor. Yo sé que usted está diciendo, ¡ay, qué padre ese! De verdad. Repito, no creo que la madre haya estado allí, hermano. Y creo que fue la última foto que tomó el papá al hijo. ¿Verdad? Que en paz descanse el pobre hombre. Hermano, repito, no considero que un padre en su sano juicio se deleite en asustar y en ver llorar a su hijo. No lo concibo. Sin embargo, Dios no se mueve ni por caprichos ni por casualidades. Dios se mueve por propósitos. Y todo lo que Dios hace tiene una razón de ser. Cuando Dios incitó a Faraón para ir a perseguir al pueblo, no era porque Dios quería que ese pueblo llorara, no porque Dios quería que ese pueblo se desesperara y él iba a estar muerto de risa, ¿verdad? Diciendo, ay, mira cómo lloran, ve. No era ese el propósito. El propósito era que ese pueblo, hermano, comprendiera que aún en esa condición Dios no los había abandonado, que Dios continuaba teniendo el control de todo y que Dios no iba a permitir, hermano. Si Dios los sacó de allá, Dios no los iba a sacar para que se murieran allí, hermano. Dios no iba a hacer eso. Dios no lo iba a hacer. Sin embargo, siempre hemos dicho, en los momentos de crisis, hermano, en los momentos angustiosos, es donde sale a flote lo que realmente nosotros somos. Es allí. ¿Cómo sabe usted que es una persona, digamos, con una capacidad de reacción sensata? ¿O cómo saber que usted es una persona, hermano, sin capacidad de reacción en un momento de crisis, hermano? Mire, uno de los casos más, no sé si decirle, raros que yo he conocido, fue una muchacha que estaba estudiando medicina. ¿Qué estudiaba, le dije? Medicina. Entonces estábamos conversando y acerca de su estudio y todo eso, y de repente sale y me dice, ay, me dice, pero yo lo que espero, me dijo, es cuando llegue a ver la cuestión de la sangre, me dijo, y todo eso. Ay, no, yo no sé cómo voy a hacer ahí, me dijo. ¿Por qué? Le dije, y es que yo no puedo ver sangre, yo veo sangre y me desmayo. Y está estudiando medicina.
Es que imagínense que de repente le toca atender la herida de alguien, ¿verdad? ¿Hay un médico en este lugar? Sí, yo soy médico. Mire, se está desangrando. ¡Ay, pla! Se levanta el herido, ¿eh? Auxiliemos a la doctora, por favor, ¿verdad? Hermano, ¿cómo saber cuál es su capacidad de reacción? En los momentos de crisis, en los momentos difíciles, es allí. Es allí. Pongámoslo en otras palabras, hermano. ¿Cómo saber qué tanta confianza tiene usted en Dios? En los momentos de crisis, hermano. ¿Cómo saber qué tan madura es su relación con Dios? En los momentos de crisis. Porque en los momentos de crisis usted tiene dos opciones. O se aferra de Dios o lo niega. O lo desprecia. O comienza a decir que no funciona. Comienza a quejarse. Hermano, esta gente llegó el momento de crisis y comenzaron a decir, ¿por qué no nos regresamos? Volvámonos a Egipto. ¿Y qué eran, hermano? En Egipto, esclavos. Aparentemente se les había olvidado. Ahora, retomemos nuestro caso. ¿Por qué un creyente vuelve atrás, hermano? No ponga por excusa la condición de otro creyente. Mire, ¿y usted por qué volvió atrás? Ah, es que me peleé con fulano, es que con ese hermano, con esa hermana no se puede, es que mire, él me dijo estas cosas, me dijo esto otro. Mire, ¿y qué tiene que ver el hermano o la hermana con que usted haya tomado la errónea decisión de volver atrás? ¿Qué tiene que ver? Es que yo a ese hermano o a esa hermana no la tolero, y que acaso su relación es con él o con ella, pues. Usted es siempre, bueno, hemos venido diciendo últimamente, ¿usted es qué? Cristiano. ¿Seguidor de quién? De Jesucristo. Entonces su condición no tiene que ser, hermano, el disgusto que pueda tener con fulano, con mengano, es su relación con Dios. Por eso, una vez más, por eso usted es ¿qué? Cristiano. Entonces, ¿pero por qué, una vez más, un creyente vuelve atrás? Y yo concluyo diciendo, porque tiene o tenemos mala memoria. Les he contado varias oportunidades que nosotros como ministerio nacimos en un centro de rehabilitación. Los que vienen con nosotros ya de estos 11 años, medio kilómetro más abajo, ahí estaba, se llamaba Retorno Mujeres. Era un centro de rehabilitación para mujeres con problemas de drogadicción y alcoholismo. Allí nacimos. Entonces, en algún momento, pues se conversaba con las que estaban allí internas, se conocía sus casos, se intentaba darles alguna orientación, alguna motivación. Pero yo siempre he dicho que el problema, o uno de los problemas fundamentales del por qué el ministerio, porque para los que no lo saben, el ministerio desapareció. Se lo llevaron para la iglesia central y no pegó, hermano. No pegó. Acá, yo le puedo hablar de acá, de lo que conozco. Acá uno de los puntos, o de las situaciones, digamos, que no contribuía a la mejora de las internas, era que les habían dejado a sus anchas, hermano, un televisor casi del tamaño de la pantalla, para los que recuerdan. Así era, hermano. Cuando se llevaron todas las cosas, nosotros lo escondimos, pero lo hallaron. Y se los habían dejado allí. Imagínense usted la condición, se la describo. A muchas de las internas había que despertarlas para que desayunaran. Luego solo tenían que hacer limpieza, hermano, y quedaban a sus anchas. ¿Qué hacían? Ver telenovelas toda la mañana, ver telenovelas toda la tarde. No voy a hablar de las telenovelas, voy a hablar de la publicidad. Porque, si usted no lo sabía, hermano, en la cuestión de la publicidad, primero son personas, lógicamente es su formación, es su preparación, es su carrera, es su área. Ellos ubican los programas, el tipo de público que tienen, y así van a ubicar allí el tipo de publicidad o el tipo de producto, al que le van a hacer publicidad, al que quieren vender. Entonces, por el tipo de público, en ese horario de esos programas o de esa programación, te metían mucha publicidad de licor. Muchas de las personas que estaban allí, de las mujeres que estaban allí, habían llegado, hermano, muy lastimadas.
muy lastimadas. Cuando le digo muy lastimadas, le hablo en todos los aspectos, hermano. En todos los aspectos. Para hacerle breve la historia de 2 o 3. A una el novio lo había tirado de la segunda planta, bolos los dos. De la segunda planta lo tiró, hermano. Le había rajado el cráneo. Otras llegaban golpeadas, hermano, hechas pedazos. Y estaban allí, y cuando veían la publicidad del licor, cuando veían la publicidad de la cerveza, decían, se codeaban con los otros, decían, mira, hasta sudadito se ve. Y decía, ya se le olvidó cuando la tiraron de la segunda planta. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó porque la sopapearon todas, porque eran las borracheras, hermano, en la sobredosis de droga. Ya se le olvidó porque le cerraron todas las puertas de su casa. Ya se le olvidó. Y se ponían a estar, hermano, en esa condición de, mira, como que dicen, mira lo que nos estamos perdiendo. ¿Y sabe cuál era lo más lamentable de lo que acontecía en este centro de rehabilitación? Cuando llegaban muy mal, muy mal. El lugar les proveía de todo, desde un lugar para dormir, desde la alimentación, desde ropa, todo, hermano, sin costo alguno, sin costo alguno. Y cuando habían pasado ya 15 días de sobriedad, donde ya tenían alimento caliente todos los días, los 3 tiempos, y tomaban fuercecita, simplemente se iban. ¿Y a qué se iban? Lamentablemente, a volver a su pasada manera de vivir. De todas las que vimos pasar allí, y es un dato bonito, 2 regresaron acá. De 2 que regresaron acá, sé que una sigue adelante todavía, la otra no sé. De varias, hermano, de varias. ¿Cuál era el mayor problema? Insisto, se les había o se les olvidó lo mal que paga estar lejos de Dios. Porque estar lejos de Dios paga mal, hermano. Dice la Escritura, váyase por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. ¿Por qué volver atrás es tener mala memoria? Mis estimados hermanos, vea Lucas 9, 62. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Lucas 9, 62. Dice la Escritura, lo leemos juntos. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, volver atrás es dudar de Dios. Volver atrás es dudar de Dios. Cuando, los que vamos a evangelizar, creo que nos encontramos con diferentes formas de pensar, con diferentes apreciaciones acerca de la relación con Dios. Ayer no fue la excepción, hablaba con alguien y me dice, si yo voy a la iglesia. No he estado oyendo, me dijo, pero yo voy. Y yo siempre les pregunto, ¿y cómo se llama? Cosa interesante, ¿cómo se llama la iglesia donde usted va? No me acuerdo. No se acuerda, pero ¿y va a la iglesia? Sí voy. ¿Está cerca de su casa? Sí, cerca de mi casa está. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo, fíjese. Mi estimado hermano, y yo les pregunto, mire, ¿y tiene usted la seguridad de su salvación? Dice, pues no, como no he estado oyendo, dice. Ah, bueno, entonces, ¿no le gustaría a usted tener la total seguridad por la obra de Jesucristo? No por la obra de una iglesia, no por la condición de una religión, sino por la obra de Jesucristo. ¿No quisiera usted tener la seguridad de su salvación? Sí. ¿Quisiera usted abrir su corazón a Jesús? No, ahorita no. Pero no dice que va a la iglesia. Sí. ¿Y entonces por qué desprecia a Jesús? No, es que ahorita no. Y uno dice, bueno, esto no concuerda. Esto no tiene relación. ¿Cómo es posible que dice que se congrega, que conoce de Dios, que conoce versículos bíblicos y no quiere abrir su corazón a Jesús? ¿Cómo es posible? Mis estimados hermanos, cuando Jesucristo dijo,
ninguno que poniendo su mano en el arado. Ahora, ¿qué es el arado? En aquellos tiempos, como hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se continúa utilizando el arado, ya no tan con tanta, no tan popular como hace algunos años. El arado era un instrumento de trabajo agropecuario, en donde se ataba a un animal, en el caso de acá el país, a dos animales, ¿verdad? A dos bueyes, o a un caballo, porque habían arados, o hay arados para una bestia. Estoy hablando del caballo. Que algunos te ¿para qué? No, estoy hablando del caballo. Estoy hablando de eso, hermano. Entonces, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver una parcela cuando la han trabajado con arado. Hermano, literalmente, eso es una obra de arte, hermano. Eso es bonito. Porque el que va arando tiene una habilidad, hermano. Tiene una habilidad en donde va trazando los surcos con una precisión, con una distancia, una forma tan bonita, y que ellos disponen, no desconozco si por la posición del terreno para jugar con las corrientes de las aguas, no lo desconozco en ese aspecto, pero ellos lo van haciendo, hermano, con una serie de curvas, ¿verdad? Con una serie de trazos, hermano, algo bonito. Para poderlo hacer, el que va trabajando, el que lleva el arado, tiene que llevar la vista bien pendiente a dos cosas. Número uno, a la dirección que los animales llevan, porque él lo va dirigiendo y no tienen que desviarse para un lado ni para el otro para que el surco quede perfecto. Y número dos, tiene que ir viendo que en el trazo que va haciendo no hayan piedras, porque la piedra o las piedras, hermano, pueden causar grave daño tanto al arado como a los animales. Entonces la persona va atenta. La persona no puede ir, hermano, de repente saludando al amigo que está trabajando en la otra parcela, ¿va? Y gritándose, pues sí vos, y entonces, ¿y cómo le fue? Y mirá, no. Tiene que ir pendiente. Cuando el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mire, no puede volver la mirada atrás. Hermano, pongámoslo en nuestra condición. Le dije, hablemos de la mala memoria. Yo no sé de dónde lo ha sacado Dios a usted. Yo sé de dónde me ha sacado Dios a mí. Y yo sé a dónde no quiero regresar, hermano. Yo sé a dónde no quiero regresar. Y que no me complico la vida pensando en aquella condición, simple y sencillamente porque sé que no paga bien. Porque si bien es cierto, el mundo nos ofrece momentos, porque sí ofrece momentos, hermano, ratos intensos, ratos alegres, pero yo siempre he dicho, por más deleitoso que pueda ser el momento, siempre va a amanecer, hermano. Siempre va a amanecer. Siempre. Y cuando amanece, nos damos cuenta que todo aquello es una farsa. Y el individuo sigue estando en su misma condición de vacío e insatisfacción. Siempre. Siempre. Porque lo que el mundo ofrece, Jesucristo lo dijo en otras palabras. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque lo que el mundo da es pasajero. ¿Cuánto dura? Un ratito. Un ratito. Y ponga lo que usted quiera, hermano. Ponga lo que usted quiera. Todo es temporal. Todo lo que puede encontrar lejos de Dios es temporal. Que yo por salir adelante, por tener mayor recursos, por tener mayor dinero, más dinero, entonces yo no me queda tiempo para congregarme, no me queda tiempo para buscar de Dios. Un día cuando sea viejito, entonces voy a buscar de Dios. Está bueno. Va a llegar a viejito, primero Dios. Triste, solo y amargado. Porque se va a dar cuenta que en todo lo que gastó su vida, no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Yo no digo que no hay que anhelar cosas buenas. Claro que hay que anhelar cosas buenas. Por supuesto que hay que anhelar cosas buenas. Anhele una bonita casa, anhele un bonito carro, anhele todo lo que usted quiera. Pero comprenda que todo eso se le va a terminar. Todo. Usted puede sacar un carro de agencia, hermano, y sentir, ¿verdad?, nítido, aquello que no le suena nada. Van a pasar los años y le va a comenzar a sonar todo, menos el pito. Se va a acabar.
Se va a acabar. Repito, y yo no digo que no anhele eso, anhélelo, por supuesto que sí, pero se le va a acabar, hermano. Se le va a acabar. Mire, piensa en todo lo que usted quiera. En todo lo que usted quiera. A mí me gusta ver, yo les he dicho, a mí me gusta el deporte, me gusta. Y me gusta ver, hermano, los grandes deportistas de varias ramas del deporte. Estaba viendo unos jugadores de básquetbol de los años 90. Jordan, ¿verdad? La generación de los Bulls y todo eso, hermano, una cosa espectacular. Cosa que yo no vi, pero lo he visto en YouTube, ¿verdad? Pues sí, ahí está, hermano, ahí lo puede buscar usted. Ahí está. Hermano, y usted puede ver a todas aquellas, entre comillas, glorias del deporte de aquel tiempo. Puede verlas. De aquel tiempo. Esos tipos pegaban unos saltos, hermano, increíbles. Olvídese. Los tipos saltaban desde aquí, hermano, el aro estaba por acá y lo alcanzaban y todo. Póngalos a saltar ahora. Póngalos a saltar ahora a ver si es cierto. Había un tipo que, para aquellos que les gusta el área, el deporte, había un tipo que lo categorizaron, lo valorizaron en aquella época como el mayor rebotador, le decían. O sea, era el que agarraba la mayor cantidad de balones cuando el balón no entraba al cesto. Este tipo, que era un tipo controversial, loco, ese tipo era loco, hermano. Fue de los primeros locos que siendo hombre, ¿verdad? Se pintaba el pelo, se casó, él iba vestido de novia, hermano. Se casó con una muchacha bien fea, Carmen Electra, no sé si algunos la conocen. Fea la vieja. Entonces, algunos están diciendo, Electra, la que vendía allá en el... No, hermano, esa no, ¿verdad? Otra. El tipo, hermano, fue cotizado entre los más caros. Dennis Rodman era su nombre, es su nombre. El tipo, después de ser un deportista, pasó al cine. Y lo sacan ahora y dicen, está en bancarrota. Está en bancarrota. Una gloria del deporte, un tipo que lo tuvo todo, un tipo todo. Acabado. Sigamos hablando de las cuestiones superficiales. Hablemos del fútbol. ¿Se acuerda de una generación que le llamaban los galácticos? No olvides, los tipos eran recios, hermanos, verlos jugar. ¿Quiénes estaban en esa generación? Algunos están activos como entrenadores. Estaba Romario. Estaba un maestro bien feo. ¿Cómo que se llama este? Un inglés. Beckham. Feo el maestro. Algunas hermanas dirán, oh, sí. Estaba un señor, un portugués, Figo. Este año, si no me equivoco, vinieron a jugar aquí al país. Los trajeron al Cuscatlán, por los que no se dieron cuenta. Yo dije, ese mascón va a estar recio. Les habían puesto la mitad de la cancha del estadio. No, hombre, no moleste y por eso. No, hombre. Y con todo un equipo médico detrás, hermano, porque si no, los perdemos. Y usted dice, y estas eran las glorias de aquel tiempo. Es que, hermano, piensen todo lo que quiera. Todo se termina. Y cuando uno vive enamorado de aquel pasado, de donde Dios lo sacó, es porque tiene mala memoria y no se da cuenta o no se percata. Hermano, que lejos de Dios, todo es pasajero. Todo. ¿Qué es lo único eterno? Dios en nosotros, hermano. Es lo único eterno. ¿Sabe qué es lo bonito? Que cuando usted tiene una relación con Dios, con el pasar del tiempo, y lo explica el primera carta a los Corintios, dice, aunque este tabernáculo, hablando del cuerpo, aunque este tabernáculo se deshiciere, dice que el interior se va renovando día con día. Día con día. Y es que un cristiano
un hijo de Dios, alguien que tiene una relación con Él, puede jactarse, literalmente puede jactarse de varias cosas. ¿De cuáles? Usted y yo no envejecemos. Y usted envejece porque quiere, hermano. Se lo repito, es que nosotros no envejecemos. Usted envejece porque quiere. Porque quiere. Porque quiere. Le cito otra vez la carta a los Corintios. Dice, este tabernáculo se va a deshacer, pero el interior se va rejuveneciendo. Se va, hermano, una vez más, tomando vida. Y no, Isaías dice, hermano, que como las águilas, ¿qué dice? ¿Alguien recuerda? Tendrán nuevas fuerzas como las. ¿Y cuál es la característica por la cual se toma ese versículo de las águilas? Que las águilas después de cierto tiempo, ¿qué hacen, hermano? Vaya, vámonos a otro punto, pues. Proverbios dice que el corazón alegre, ¿qué, hermanos? Aléjese de Dios, ¿cómo va a estar? Sí, viejo, amargado, aturrado, bautizado en limón. Sí, hermano. Si es que se nota. Se nota. Ahora, el Señor lo dijo, mire, nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque vive anhelando aquella condición de donde Dios lo sacó. Y Dios no lo sacó de aquella condición para ponerle en una peor, hermano. Jamás Dios va a hacer eso. Si Dios lo sacó de ella es para ponerlo en una condición mejor. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Dios no le va a decir, mira, te voy a sacar de aquella condición de desgracia en la que estabas para ponerte en esta condición paupérrima de ahora. No es la condición de Dios, hermano. Y entonces a veces la reflexión sería, ¿por qué hay personas que insisten en volver al lugar de donde Dios los sacó? Y la respuesta sería, y se lo he venido diciendo, porque tienen mala memoria. Porque se les olvida, hermano, que lejos de Dios no somos nada. El salmista dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Está diciendo, jamás se va a comparar una vida de la mano de Dios que una vida lejos de Él. No tiene punto de comparación, hermano. No lo tiene. Yo esperaría y espero que en su corazón esté la determinación de poder decir, yo no me muevo de donde Dios me quiere tener. ¿Dónde me quiere tener Dios? En su presencia, en su voluntad. Allí lo quiere tener Dios. Y no hay mejor lugar y no hay mejor condición en la faz del mundo que estar de la mano de nuestro Dios. En esta tarde, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta tarde te agradecemos la oportunidad de estar en tu casa, de estar terminando este día en El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.